Bueno, yo iba a empezar a hablar de los escritos, ¿no? Porque alguien me preguntó sobre el escrito del inspector en las pruebas de selección. Pero el escrito va más allá de una prueba de selección. Igual, para el cargo de inspector, está basado sobre todo en el de titulares, en un escrito, ¿no? En realidad, en el de titulares son 3 escritos, 2 pruebas, que son 2 temas que son pedagógico y político, de política educativa, y luego tienen una visita a escuela. Igual en la gestión se escribe todo el tiempo, por eso me interesó hablar del escrito en general. Por lo general se tiene una idea media errónea sobre las actas y luego sobre el informe que realiza el director en la visita al aula. Pero hace un ratito nomás me consultó un director de una escuela sobre un tema que dejaron salir a un chiquito antes del horario, se supone, para mí que no, pero no, la madre se quejó por el hecho de que la permanencia y el horario y los espacios escolares se tienen que cumplir y qué sé yo. Bueno, entonces me puse a ver, porque él me decía, el director me decía, en los artículos 152 y 158 se contraponen en el decreto 2299, y la verdad me puse a analizar eso, pero la realidad es que no se contraponen. Yo ahora voy a aclarar esto, porque mucha gente tiende a interpretar. Ustedes me dicen, ¿y qué tiene que ver esto con el escrito? Y la realidad tiene que ver, porque es una norma que está escrita y que a veces hacemos una interpretación sobre eso, a veces no, muy seguido se hace interpretación sobre la norma y no se relacionan los artículos, no se genera un vínculo de lo que viene diciendo un artículo anterior y lo que dice el artículo que yo quiero poner en práctica. Entonces, me pareció interesante comenzar con eso para que vean cómo uno va vinculando las cosas. Entonces, poder sacar y armar un argumento o un criterio de decisión, que es lo que tiene que tener un texto escrito. El texto tiene que tener siempre un razonamiento, una lógica que ustedes lleven a cabo para poder demostrar algo, ¿sí? En esto me gusta seguir lo que dice... se me fue la autora. Bueno, la italiana, ya me voy a acordar, en un momentito. Esta autora, que en realidad es una pedagoga, lo que planteaba es que es la pedagogía de la ciencia o la ciencia de la pedagogía, como quieran decirlo, está bien, Montessori, ahí me acuerdo, Montessori. Y ella hacía como una vivencia de la ciencia, o sea, en el contacto con los chicos, ella iba construyendo una manera en que los chicos iban conociendo, iban construyendo el conocimiento. O sea, tomó la pedagogía realmente como una ciencia, como lo que es una ciencia social, y por lo tanto requiere rigurosidad. Cuando ustedes hagan un escrito, ese escrito es un documento público y requiere rigurosidad. Yo vengo hablando de esto en casi todos los videos y les mencioné, yo lo vuelvo a escribir y lo van a encontrar en el Drive. Yo les mencioné Montessori, gracias Patricia, que lo escribió. Me gusta yo porque cuando me olvido un apellido o algo, empiezo a hacer relaciones, de todo era italiana, esto, aquello. El decreto 300 del 06 y el 2200 del 06. Creo que los 3 últimos Zoom yo los nombré, estos decretos, y hablan sobre la formalidad. Es una guía de la comunicación escrita en la provincia de Buenos Aires. Hay que seguir adelante con esto, digamos, de manera constante, entenderlos, profundizar, porque, por ejemplo, el informe de un inspector, para quien me había pedido esto respecto del escrito del inspector, el informe que se llama de visita a escuela,
no es recurrible. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que escribe el inspector ahí tiene el valor de un dictamen, ¿sí? El dictamen no tiene recusación. Yo no puedo discutir algo que está escrito en ese informe porque es una visión técnica, es un informe técnico, técnico pedagógico, técnico político, técnico normativo y técnico comunicacional. No se discute, ¿sí? Eso, no hay forma de recurrir. Entonces, cuando yo voy a escribir un informe de esas características, tengo que tener la rigurosidad del caso, ¿sí? Y ahora voy a explicar un poco esto. Pero vuelvo a esto que me planteó el director y este chico que salió supuestamente antes del tiempo. En el artículo 151 del decreto 2299, que es el Reglamento General de Instituciones Educativas, ahí lo que marca es que hay una carga horaria curricular. Y supongamos, yo voy a poner de ejemplo el lunes, vamos a suponer que el lunes el chico entra 7:30 de la mañana y se retira, estoy hablando más de secundaria porque tiene horarios fraccionados, ¿sí? Y se retira, pongámosle, a las 11 de la mañana. Si yo informo eso, y eso lo registro, obviamente, porque hay que tener el cuidado, y acá viene la escritura, esto tiene que estar en el proyecto institucional, porque yo voy a decir, primer año tiene tal carga horaria los lunes, y si no está en el proyecto institucional, no está escrito. Cuando yo comunico este proyecto institucional o le digo a los preceptores, comuniquen a las familias que este va a ser el horario, ese es el horario, o sea, no hay otro horario. Vamos a suponer que el lunes, además, a la 1 de la tarde, los chicos tienen educación física. Entonces, van a tener de 7:30 a 11 de la mañana el horario curricular del turno y a contraturno van a tener educación física en tal horario. Entonces yo comunico eso a los padres y eso ya está como una norma, digamos, porque está dentro del proyecto institucional. Eso es lo que se conoce como jornada escolar de acuerdo al decreto 2299. Ahora bien, el artículo 152 dice que la salida, ¿no? Cuando termina esa jornada escolar, que yo ya marqué en el artículo 151, que es a las 11 de la mañana, lo que yo tengo que hacer es prevenir riesgos, ¿sí? Entonces, en un plan de riesgo yo debiera escribir que como los alumnos de primer año salen a las 11 de la mañana, se tendrán tales previsiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no me puedo desentender, nadie, ningún adulto se puede desentender de la escuela que la salida de los chicos es a las 11 de la mañana y por lo tanto ya salieron de la escuela, no me hago cargo de nada más. No, yo tengo que contemplar que de alguna manera esos chicos lleguen bien a la parada del colectivo, a tomar el tren, a que los vengan a buscar. Tengo que estar atento a eso y saber. Entonces se gestionan siempre más o menos en el legajo del chico cómo se va a ir, cómo se va a retirar. Eso está bueno que lo lleve adelante el preceptor y esté en el legajo. Entonces yo voy a escribir sobre este chico. La escritura no solamente conforma argumentos, sino yo voy a tener planillas que me permitan a mí relevar datos. En una encuesta muy pequeña o una entrevista muy pequeña con la familia, me pueden dejar indicado cómo se va a retirar ese chico. No una sola forma de retiro, sino todas las posibilidades. Si alguien lo viene a buscar en auto, si el chico ese toma un colectivo, si no lo vienen a tomar en auto, cómo se retira, etc. Entonces, sabemos que existe eso. Además, teléfonos de contacto de 2 o 3 personas más allá de los padres, porque ese chico le puede ocurrir algo, ¿no? Entonces yo tengo que prever. Eso es lo que me dice el artículo 152, que tengo que prever los riesgos de la salida. Y a mí me decía el director que parece que se contraponen el 158 y el 152. Entonces yo me voy a fijar en el 158 y me dice que habla de la permanencia de ese alumno en el turno y dice que la permanencia es hasta finalizado el turno.
pero no dice el turno institucional, que serían las 12, la 1, dependiendo de cada horario, sino que el turno o la jornada escolar está determinada en el artículo 151, que es el horario que tiene ese chico, ¿sí? Entonces ahí termina ese turno. Y lo que me dice también es que tiene que estar debidamente autorizado ese retiro. Entonces, si los chicos de primer año los días lunes se retiran a las 11 de la mañana, tiene que estar informado, comunicado y notificado a los padres. ¿Se entiende esto? Entonces, yo debo escribir mucho en este sentido, en el proyecto institucional, en el plan de riesgo, en general planillas de recopilación de datos o encuestas, comunicarle a los padres, redactar notificaciones claras para las familias en los cuadernos o libreta de los chicos. Entonces, la escritura es central para nosotros, ¿sí? ¿Podemos acceder a ese informe? ¿Y por qué debieran acceder al informe? Ahora lo contesto. ¿Se entiende esta parte? Entonces me interesó comenzar por ahí, porque pareciera que en la aplicación diaria o rutinaria institucional, como que no se escribe, ¿no? Como que pareciera que no necesito argumentar. Y la realidad es que tengo que argumentar un montón, porque no puedo hacer una libre interpretación de las cosas, sino tengo que hacer una interpretación siguiendo la lógica de lo que me plantea la norma, ¿sí? En general, la norma que ustedes están leyendo no pasaba antes cuando teníamos polimodal, que teníamos la ley de polimodal del 94, 96, y un régimen académico, un reglamento institucional del 58. No había coherencia ya, ¿no? Ni siquiera ideológica, porque imagínense, una norma del 58 y una norma del 90 y pico. Entonces no había coherencia. Todas estas normas que están leyendo ustedes ahora se centran en las políticas de cuidado. Así que hay una lógica, ¿sí? Hay que tratar de seguir esa lógica de cuidado y de garantías, y vamos a ver que van a poder argumentar tranquilamente. El respecto de, no entiendo en qué se contrapone. ¿Por qué se contrapone? Porque ellos pensaban que el artículo 158 se refiere al turno completo, de 7:30, no sé, a 12:30. ¿Entendés? Entonces decían, si tiene que ser hasta 12:30, el chico, por más que termine a las 11, se tiene que quedar a cumplir el turno. Y no es así. El turno de esos chicos de primer año está determinado por la caja curricular, por lo que tienen como materias ese día. Si terminan a las 11, terminan a las 11. Lo que sí hay que notificar a las familias. ¿Se entiende? Vamos a suponer que sea al revés, que en vez de entrar a 7:30, entran a las 9. Bueno, porque entren a las 9 a tener clases, no quiere decir que ellos tengan que entrar 7:30 con el resto. No, entran a las 9. Entonces ellos pensaban o habían interpretado que el 158 se refiere al turno completo. Eso era en particular. Bien. Dice Patricia, ¿los profesores podemos acceder a ese informe? No debieran, excepto que estén involucrados en una situación institucional que amerite que ustedes tengan que leer ese informe, porque el informe es para el director. El inspector no tiene por qué hablar ni dirigirse a ningún profesor de ninguna manera, ¿sí? En estas épocas estamos como tergiversando algunas cuestiones. El inspector solamente asesora al director, es a quien va a ir a observar. Si el inspector requiere ir a observar una clase, lo va a hacer acompañado del director, no lo puede hacer solo. Si un inspector tiene que hablar con un docente, lo tiene que hacer acompañado por el director. ¿Por qué? Porque ahí las vías jerárquicas están a la inversa. Si yo voy a una escuela como inspector
y me pongo a hablar con un docente sin autorización del director, le estoy faltando a la autoridad del director. ¿Sí? Esto está pasando, es muy común y hay inspectores que se meten y gestionan la escuela, etcétera. Eso es una locura, una cosa muy fuera de la norma, pero bueno, qué sé yo, cada uno hace lo que quiere. Entonces, ¿todas las sugerencias deben ser comunicado oficial? Sí, todo lo que venga es comunicado oficial. Voy a explicar lo del informe. Si el inspector deja una sugerencia, un asesoramiento para el personal o lo que fuese, el que hace esa bajada, el que hace esa transposición, es el director. El director es el que les va a comunicar a sus subalternos. No viene el inspector a reunirse con los docentes a decirle lo que tienen que hacer. Por eso no es necesario que los docentes miren ese informe, ¿sí? A ver, si un inspector va a una escuela y vamos a suponer, yo voy a una escuela y le digo, ¿puedo hablar con tal docente? O vamos a suponer que yo visito la sala de profesores para saludarle. Y entonces alguno en la sala de profesores o en el patio me dicen, ¿le puedo hacer una consulta? Y yo le voy a decir que no. No. Suena asqueroso, a mucha gente le molesta, pero yo le voy a decir que no. Excepto que esté el director y yo le pregunto, ¿quiere que le conteste? No sé. Si él quiere que le conteste, él se tiene que atener a las consecuencias de eso, porque uno no sabe qué es lo que puede plantear un docente, ¿sí? Y en esa cuestión de conversación se pueden estar saltando vías jerárquicas o dando a conocer secretos de la institución que están prohibidos por el artículo 6º, inciso H. O sea, uno no puede contar cuestiones internas de la institución a cualquiera. Y yo en ese caso vengo a ser cualquiera. ¿Se entiende? Por más que sea el inspector, yo no soy el supervisor de los docentes. Soy el supervisor del director. Entonces, y esto es por una cuestión de respeto y de autoridad, ¿no? Porque ese director, cuando un inspector se corre de esa situación, lo está cuidando, porque es él el que tiene que hacer la bajada, construir, no sé, no corresponde para nada. Pero bueno, si el director autoriza que se conteste, se contesta. Siempre se contesta, digamos, de una manera tratando de no perjudicar a ese director, ¿sí? Porque en general algunos docentes son bastante complicados y tienden a desestabilizar de alguna manera la gestión de ese director, porque no lo quieren o por lo que fuese. Vamos a suponer que la escuela está involucrada en un proyecto distrital, entonces el inspector va a visitar a la escuela y se reúne, no sé, con la gente de artística, va el inspector de artística también, educación física, van sus inspectores y todos están craneando un proyecto distrital. Bueno, ahí sí, si se deja un informe, todos lo pueden firmar porque tiene que ver con un trabajo conjunto. Pero si es una observación para el director, no se hace. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre ese tema, si paso a otra cosa. ¿No? ¿Dudas? Y ahora voy a ampliar un poco más algo que puso Patricia. Acá dice, las sugerencias deben ser comunicado oficial. A ver, yo en esto, sobre las sugerencias, voy a tomar cuestiones que plantea Anijovic. Un poquito más adelante lo voy a hacer, pero las sugerencias siempre tienen que ver con una devolución, ¿sí? Con una evaluación del proceso y con una devolución. Entonces, si cuando se refiere a comunicado oficial, vamos a ver. El comunicado oficial, me suena rara esa palabra, pero vamos a ver. Si yo planteo, vamos a suponer que quiero
un tipo de planificación X en tal fecha. Como director yo tengo que enseñar a qué me refiero con esa planificación, ¿sí? ¿Cómo debe ser esa planificación? Tengo que enseñarlo, ¿se entiende? Entonces, primero que nada, voy a poner en el libro de comunicados o comunicados al personal o comunicación general, no sé cómo lo llamen al libro, y voy a poner señores profesores, señores maestros, en, en el libro de instructivos, página tanto, acta número tanto, podrán encontrar el procedimiento para realizar la planificación que se solicitó en la reunión de personal de fecha tanto. ¿Sí? Entonces, ese comunicado yo trataría de que la gente lo lea y se notifique. ¿Qué quiere decir que se notifique? Que firme que lo leyó. Entonces, yo me puedo asegurar de que ese comunicado le llegue a todo el mundo. Y el libro de instructivos también tiene que notificarse, o sea, el profesor o el maestro tiene que leer 2 libros, el de comunicados, ¿sí? Que alguien se lo puede llevar a los salones para que lo firmen, y el instructivo donde enseño lo que estoy haciendo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo me aseguro de que los profesores que vienen 2 horas a la escuela firmen esto? Porque hay profesores que vienen 2 horitas, nada más. Pero también tenemos el otro que viene 20 horas y nunca lee nada, nunca se notifica nada. Entonces, yo me voy a asegurar, yo tengo que tener estrategias de que esta comunicación se dé. Una estrategia es escribir todo lo que yo voy a poner en el libro de comunicados a máquina, ¿no? Entonces lo voy a escribir en un Word y también voy a escribir el instructivo en Word. ¿Qué voy a hacer? Se lo voy a mandar por mail y si quieren ponen en el libro de comunicados lo siguiente. El instructivo y esta comunicación fueran enviadas por mail y al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, yo ahí me aseguro de que reafirme esa notificación. No es válido ni el mail ni el WhatsApp. Solamente voy a poner, o puedo agregar ahí, que este mail es a manera de recordatorio y debe pasar a notificarse. Es su obligación firmar el libro de comunicados y firmar el libro de instructivos. ¿Sí? Yo tengo que armar un speech que me permita a mí asegurarme de que va a pasar por la escuela y se va a notificar. Ya lo tiene él para leer en su correo, o sea que no necesita detenerse a leerlo, solamente tiene que notificarse, firmar. Una sugerencia que siempre hago acá, que hagan un laburo de equipo con el secretario y que el secretario, ante la situación de notificación fehaciente, ¿qué quiere decir la notificación fehaciente? Que la persona firmó. ¿Tá? Hay como una desidia, por decirlo de alguna manera, donde los docentes un comunicado lo firman en los márgenes, arriba, no sé, por cualquier lado, no aclaran la firma y luego al director se le hace muy complicado poder saber quién firmó y quién no firmó. Para esto, yo lo que sugiero siempre es que el secretario tenga actualizada una lista en orden por documento, pero además por titular, provisional y suplente, ¿sí? Que generalmente los suplentes se agregan a mano, o la gente nueva que va reemplazando se agregan a mano, pero si yo tengo un listado de gente que se tiene que notificar, es mucho más fácil seguir y se puede marcar con un resaltador quién no se notificó. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, yo comuniqué esto en el libro de comunicados y en el libro de instructivos, pero además reforcé eso por el mail y por el WhatsApp.
Otra recomendación que yo siempre hago sobre estos escritos es que en el WhatsApp sea eh, solamente el director el que pueda poner algo en ese WhatsApp, que sea como algo institucional, con cierta rigurosidad profesional, que no haya opiniones o diálogos o deditos que confunden cuando alguien puso una información, ¿sí? Porque se ponen a opinar, a poner deditos, caritas, qué sé yo, y la información va subiendo y la perdemos. Entonces, si quieren armar un grupo de discusión y todo eso, bueno, armen un grupo aparte como directivos. Pero el grupo que es de la escuela, solamente hablan ustedes, porque ustedes son los que bajan la información, ¿sí? A mucha gente esto les molesta, pero cuando uno se centra en hacer un trabajo desde la disciplina, desde la rigurosidad académica, etcétera, uno va entendiendo que las cosas tienen una jerarquía. Entonces hay cosas que no se discuten. Si se quieren discutir, se pueden hacer aparte. Si quieren hacer catarsis, protestas políticas y todo eso, bueno, armen un grupo para eso. Pero el grupo de la escuela, claro, ahí está, me pone Tiziano, un grupo informativo y de difusión, punto. ¿No? Al que le guste, pero cuando se salga del grupo, tendrá que dar cuenta de por qué sale el grupo. ¿Sí? Acá, pero yo esto, ahí también tengo que hacer un escrito, es decir, se arma un grupo de WhatsApp con tales objetivos y lo pongo en el libro de comunicados, lo aclaro, lo explico y no hay vuelta. ¿Se entiende esto? Acá hay algo que también hay que entender, que como agentes públicos, cuando el docente toma posesión, ¿sí? Y ustedes esto lo van a ver y lo deberían ver en las escuelas, cuando el agente toma posesión, el teléfono que declara pasa a ser un teléfono público. ¿Se entiende? Se evita con los maestros por varias razones, porque hay padres que se desubican con las maestras, etcétera, etcétera, entonces se trata de no pasar a las familias ese teléfono. Con la pandemia hubo muchos casos de estos, entonces con más razón uno trata de evitar esas situaciones. Pero la realidad con respecto al director y al inspector es que debiera estar en la escuela y a la vista de todos, tanto en la cartelera de entrada como dentro de dirección en la cartelera que hay, el horario del director cuando atiende en esa escuela y su teléfono. Lo mismo tiene que aparecer del inspector. Hay un día en la semana que el inspector está obligado a atender al público y las familias se pueden dirigir ahí. Tiene que estar el día de atención al público y el número de teléfono. ¿Se entiende? Nuestro teléfono, sobre todo cuando tomamos un cargo jerárquico, está a disposición de la comunidad. ¿Por qué? Porque somos agentes públicos. Me estoy yendo un poco del tema. Bueno, vamos a un tema. ¿Quieren preguntar algo hasta acá? Así ya vamos aclarando. No hay preguntas. Conectar el audio. ¿Estaba Astrid por decir algo? Astrid, ¿querés decir algo? ¿No querés escribirlo? Porque veo que tarda en conectar tu audio. Bueno, sigo mientras ella conecta. Respecto de las... Marcos, vos estabas hablando sobre la entrada y salida de alumnos hoy, porque entré medio ahí sobre la Sí, escucha. Bueno, a mí me pasó hace muchos años, en 2013 más o menos, que, ¿cómo se llama? Una de mis alumnos salió con su hermana, no sé, entonces tenía como 18 años la que la vino a buscar, obviamente estaba autorizada y siempre la venía a buscar. Pero yo cuando voy llegando a la esquina, mi nena, digamos, de jardín,
casi mal atropellan con un auto. Sí, Es decir, la tocó con la bicicleta, digamos que iba con la hermana. sí. Así que bueno, yo me bajé del auto y la acompañé hasta el hospital. Ujú. Era horario bueno, habían pasado 5 minutos, poner 5 y 5. Así que, y ahí estuve hasta las 9 de la noche más o menos, para ver cómo estaba el alumno y todo eso. Está bien. A ver, bueno, ahí hay dos cosas. Vos está bien que atiendas, pero deberías tratar de comunicarte con la escuela. No, sí, previamente me comuniqué con Está la bien. directora. No, no, Pensé que te no, habías manejado todo sola y yo porque hay que, llamé está por bien, hay que seguir los protocolos de la no, llamé comunicación por teléfono a la conjuntamente. directora, que estaba en el jardín todavía, Ujú. y nos presentamos todos. Es decir, estuve yo, la directora, y Está estuvimos bien. hasta las 9:30 más o menos, aproximadamente, Y con el la tema del profesora. retiro anticipado, no existe más el retiro anticipado, sobre todo en secundaria, que los chicos se vayan solos porque faltó un profesor. Ese es el problema que confunde en secundaria. Porque vamos a suponer que la caja horaria del chico diga que es hasta las 12. Faltó un profesor y se retiran 11:30. Entonces, no puede hacerse eso si no los viene a retirar alguien. El chico ahí sí tiene que cumplir hasta las 12, porque ese horario ya está marcado y todos firmaron que ese es el horario. Entonces, si un chico se encuentra en la calle en un horario que no corresponde, es una falta grave para el director. ¿Sí? Eso es así, no hay vuelta atrás con eso. Y peor si le pasa algo al chico. Acá me propone Tiziano Cavalieri y me dice, ¿se pueden negar los docentes al uso del WhatsApp? Sí, se puede negar. No es un instrumento de comunicación formal. Se puede negar, no tienen por qué hacer eso. Pero no se puede negar al correo y no es necesario que yo reciba una notificación de recibido, porque el correo ABC implica que lo recibe sí o sí. ¿Sí? No hay necesidad de que me lo confirmen. Lo que sí es obligatorio es que ese docente pase por la escuela y firme la notificación de un comunicado o de un instructivo. Ahora bien, la notificación fehaciente tiene dos aspectos. Es un derecho y es una obligación. Tengo derechos a que se me notifique lo que se hace en la escuela, porque soy parte de esa comunidad, pero además estoy obligado a firmar lo que se dice en esa escuela. ¿Se entiende? Tiene dos acepciones la notificación. El docente que no firma los comunicados, yo diría que el director tiene que hacerle una entrevista con los comunicados y decirle, no firmaste tal día, no firmaste tal cosa, no firmaste esto. Bueno, a partir de ahora, esto es un llamado de atención, artículo 132, inciso A. Puedo decir, bueno, mira, no está firmando, esta vez pasa, pero lo dejo escrito, la próxima vez aplico una sanción, porque eso es una falta disciplinaria que termina siendo grave a la larga y termina perjudicando el servicio. Si la familia firma una autorización para que se retire porque no tiene docentes, ¿es válido? No, lo tienen que venir a buscar, porque ya firmó una donde dice que su carga horaria tiene un horario. ¿Se entiende? Les vuelvo a leer lo que me dice, a ver, esperen que se me fue para arriba. Me dice Bárbara, dice, si la familia firma una autorización para que se retire porque no tiene docentes, ¿válido? No, esto es lo que se llamaba antes retiro anticipado. No es válido. Si el chico tiene que cumplir hasta las 12 y el profesor no vino, el último profesor, solo se puede retirar si la familia lo viene a buscar. ¿Sí? No, por más que firme una autorización en el cuaderno, la tengan en lo que sea, la tengan guardada, no es válido. Si al chico le pasa algo, es una falta grave, pero grave, no es cualquier cosa. Después dice, y la notificación, siempre cuando sea en su carga horaria, ¿está bien? No entendí esta pregunta. Ejemplo, trabajo solo los miércoles y firmo los miércoles, ¿está bien? Sí, está bien, porque bueno, eso es un tema de cuando uno firma.
Si uno tiene una planilla que puso el secretario, tiene que haber 2 casilleritos en blanco para firmar. Uno es la firma, porque van a estar sus datos, docente tanto, documento, titular, lo que fuese la revista, va a estar en blanco para que pongan la firma y un lugar para que pongan la fecha. Acostúmbrense a poner firma y fecha, porque puede pasar esto, que alguien les diga, firmaste 5 días más tarde, y sí, es el día que vengo, ¿se entiende? Entonces, hay que tener la costumbre, porque somos agentes públicos y siempre viene el reclamo, es que pongan la fecha. Aunque sea mayor de 18, no, si es mayor de 18 el chico se puede retirar. En general, con los chicos mayores de 18 hay que hacer un acuerdo institucional para que esos chicos no se retiren de cualquier clase y en cualquier momento. Si el chico empieza a generar este tipo de cosas, se nos complica la vida. Entonces, lo que se hace en la mayoría de los secundarios es no autorizarlo, excepto que no venga ningún profesor y ese se puede retirar. Pero irse por su cuenta y en cualquier momento no. ¿Por qué? Porque es un acuerdo interno de la institución y ese chico tiene que respetarlo. ¿Preguntas hasta acá? Hola Marcos, Sí, Patricia, habla, ¿cómo andas? Sí, sí. La pregunta mía era porque hay veces que uno trabaja, por ejemplo, hasta el miércoles y después por los grupos de WhatsApp, de manera como no oficial o informal, te están mandando mensajes y te dice, vení el viernes a firmar. Y a veces podés pasar por la escuela y otras veces no podés pasar por el colegio a firmar cuando no corresponde. No, lo que vos podés reclamar ahí, te entendí perfectamente. La escuela, sí, excepto que sea una cuestión muy particular que tiene que ver con los tiempos, y te digo, si sale una prueba de selección y hay que notificarte en una fecha, porque eso sí, tienen 5 días para notificarte, y suponete que cayó la información un viernes, y bueno, vas hasta el otro viernes, se va a pasar el tiempo, entonces, porque la secretaria tiene que elevarlo, entonces te va a decir, che, ¿podés pasar a firmarlo? Porque esto tiene que estar notificado a los titulares. Bueno, esas cosas, o que te notifiquen un MAD, o te salió algo particular tuyo, sí vas a pasar o tenés que pasar porque, digamos, eso te conviene a vos, es algo particular. Si te van a notificar de que los alumnos van a retirarse más tarde o van a ir a una salida educativa, no, eso no tiene sentido. De última, lo que puede pasar es que decirles, mandame la notificación por mail, que ya me queda sentada y yo me hago cargo, porque vamos a suponer que te vino una comunicación de la SAT. Te están haciendo ir a la escuela para algo que tenés que ir a la SAT, ¿entendés? Entonces te lo pueden pasar. ¿Se entiende más o menos? Dice, en secundaria el ausentismo docente hace muy complejo sostener la jornada escolar, no hay cómo cuidar a tantos grupos sin docentes a cargo. Bien, Bárbara, esto es algo que hay que trabajar con el directivo y con todos los compañeros al interior de la escuela. Yo vengo hablando en otros videos del clima escolar respecto del ausentismo y cómo se genera todas estas cuestiones y el plan de continuidad pedagógica. Entonces, es algo que nosotros como profesionales debiéramos plantear al directivo para tratar, para solucionar. Esta es una de las problemáticas más graves que tiene la educación, el ausentismo docente, ¿sí? Y el ausentismo sin aviso previo, que es lo peor, ¿no? Pero hay toda una cuestión respecto de hábitos de algunos docentes que ya para ellos es algo crónico, ¿no? Inasistencia. Bueno, el cuerpo docente tiene que pedirle al director que actúe, porque si no actúa, no se entrevista con esa persona y no empieza a generar previsiones, es una responsabilidad del director. No sé, yo no te voy a decir, denuncien todos al director y al docente, porque son cómplices. Pero bueno, a veces no queda otra, qué sé yo. Me parece que eso tienen que actuar el equipo docente como un cuerpo ante un virus, ¿no? Decir, bueno, generemos nuestros anticuerpos con estos dos personajes, tanto el que falta como el docente que no hace nada, el director, perdón, que no hace nada. Esto es una forma de connivencia entre los docentes que hacen esto y los equipos directivos. Digamos, tengan todo esto en cuenta
cuando ustedes vayan a ser directores, ¿no? ¿Cómo van a enfrentar? Ustedes tienen una potestad disciplinaria que hay que poner en juego. ¿Hasta qué instancia es responsabilidad de la escuela una vez que salen de ella? A veces hay situaciones de peleas y demás. La responsabilidad es total en todo hasta que el pibe esté durmiendo a la noche, no sé. Yo le conté un caso el otro día, en una jornada que tuvimos el domingo, respecto de... Uy, esperen un segundo. Miren quién vino aquí. Suba a su lugar. El tema es este. Yo les voy a poner un ejemplo de alguien que pasó, creo que hace 2 veranos. Fue complicado. Hace 2 veranos, un chiquito de 11 años, de 8 años, ya ni me acuerdo la edad, pero entró a una joyería a robar. Mostró un arma de plástico, una cosa así, y fue a robar una joyería. Bueno, lo detuvieron al pibe, el fiscal hizo la investigación, resulta que el pibe era de Moreno, ¿sí? Así que era de Moreno. Y entonces el fiscal llamó a la escuela que ese chico debiera estar, en esa escuela, y uno dice, ¿cómo en la escuela en verano? Sí, en la escuela de verano tenía que estar, porque si es un pibe con situación social compleja, debiera estar en la escuela, ¿sí? Tendría que tener una red de contención. No, el pibe estaba robando. Entonces uno dice, ¿cómo el fiscal llama a la escuela verano, el pibe robando en Capital y era Moreno? Bueno, llama, jefe distrital, inspector, todo el mundo, o sea, se movió todo el mundo en verano. El director de la escuela dice, no, ese chico pidió el pase hace un año a una escuela de José Cepaz. Bueno, el director de Moreno y los inspectores ahí zafaron, y ustedes me dicen, ¿pero qué tiene que ver si estábamos en verano? No, tiene que ver, porque nosotros somos agentes públicos, hay una ley de educación y la ley de promoción de derechos del niño. Nosotros somos garantes. ¿Sí? A veces los docentes no entienden lo complejo de nuestro laburo, ¿sí? Bueno, fueron a la escuela de José Cepaz y le dice, mire, nosotros le dimos el pase, pero jamás vino con... nosotros le dimos la vacante, pero jamás vino con el pase. Bien, zafó también el de José Cepaz. Pero el que intervino en la causa le dice, bueno, igual de todos modos, como es su alumno, al directivo de José Cepaz, lo hicieron que realice la búsqueda de ese chico para que volviese y dé cuenta a la fiscalía que ese chico estaba incluido en la escuela. Cuando uno habla de los fines de la educación y el primero de todos ellos que habla de inclusión, calidad y justicia social, ese inciso tiene un peso tremendo para nosotros, ¿sí? Inclusión implica que yo vaya a la escuela a dar clase, implica que yo prepare la planificación, implica que yo avise cuando voy a inasistir. No quiere decir que por más que mi inasistencia sea con una licencia, si no respetó el procedimiento del artículo 117 y 119, que sea válida. O sea, es válida para justificar mi sueldo, pero si yo no aviso a mi director, y si yo no presento la justificación, ese director tiene que intervenir. Ahí hay 2 faltas estatutarias. Cuando un docente no avisa, está faltando el artículo 119. Cuando un docente no presenta la justificación a su inasistencia, está faltando el artículo 117. Y eso el director tiene que marcarlo, tiene que sancionar, le guste o no le guste, porque es su obligación. ¿Se entiende eso? Me dice acá Bárbara, si el ausentismo docente es justificado, ¿qué se puede hacer? Y lo que estoy diciendo sobre el artículo 117 y 119, el director, ¿cómo podría intervenir en esta situación? Justamente es señalarle que está faltando a esos 2 artículos, pero además señalarle que está rompiendo el clima escolar, que le está faltando al derecho del chico de aprender. ¿Por qué? Porque seguramente que si inasiste, no está dejando el plan de continuidad. Entonces,
no solamente voy a señalar las faltas del artículo 117 y 119, sino sus faltas a la previsión, al plan de previsión de riesgo, porque está generando un riesgo, al plan de continuidad pedagógica, al proyecto institucional, a los acuerdos institucionales, etc. Yo tengo que marcar todas las faltas posibles para que cuando él quiera defenderse o presentar algún tipo de justificación a su accionar, no sirva de nada. Yo tengo que sacarme de encima a esa gente. Suena feo lo que les digo, pero esa gente perjudica nuestro laburo todo el tiempo. Y no estoy hablando en contra del derecho de aquel que inasiste de manera justificada y respeta estatutariamente eso, porque no estoy hablando de aquel que tiene una verdadera causa de inasistencia. Estoy hablando de aquel que lo hace de manera crónica. ¿Se entiende? Esto se ve todos los años. Un director lo ve todo un año y al año siguiente sigue sosteniendo lo mismo sin hacer nada. Bueno, si lo vivo un año y lo sufrimos todos, al año siguiente tengo que actuar. Y tengo que actuar. Porque todos están perjudicados. Bien, preguntas sobre eso. Disculpame, te hago una consultita. Silvia, dime. Yo trabajo en una escuela, donde tenemos un docente que inasistió en todo lo que va del año, fue solamente 2 clases, y el director se fijó en el SUNA a ver si subía licencia, y él me dijo que sí, que subía licencia. Por una cuestión de organización a mí me toca en la escuela lo que es la parte de alumnos, y la secretaria se encarga de todo lo que es docente. Resulta que, el lunes también inasistió el docente y el director me pidió que buscara en el SUNA a ver si distancia. Y resulta que tiene 4 inasistencias injustificadas. El director lo llamó por teléfono y le dijo que a ver qué iba a hacer con esas inasistencias, a ver cómo las justificaba. Pero el daño que hizo con respecto a las clases que no dio, porque tampoco presentó planificación, ¿cómo lo subsana eso, digamos? Bueno, primero empecemos, para toque y ahora te pregunto cosas. Primero, sí. Me parece que no hay un trabajo coordinado entre el director y el secretario, porque el secretario debiera tener una planilla individual de inasistencias. O sea, el secretario, ante estos casos, no digo con todos los docentes, porque a veces es engorroso y a veces no tenés tiempo, pero ante estos casos, que en una escuela no tenés más de 5, porque la realidad es que no tenés más de 5. Entonces, en esos casos, el secretario se pone a armar una planilla individual de inasistencia y cuando vuelve de la inasistencia le dice, vení, Josecito, mirá, firmame acá en esta planilla porque te estoy notificando que hasta la fecha tenés 5 inasistencias del artículo 114 O1. Tenés 6 inasistencias del 114A. Firmame acá, por favor. Entonces ¿querés una copia de tus inasistencias? Eso también hay que brindarle la documentación para que ellos vayan viendo. Entonces, si se quiere, si el secretario no lo quiere hacer, porque, no sé, debiera poder hacerlo, pero si no, el director tiene que sentarse en una entrevista con ese docente, con esa planilla y decirle, necesito hablar con vos, una entrevista, se le notifica al docente que tiene tantas inasistencias de tal artículo, tantas de tal otro, tantos de tal inciso, lo que fuese que quiera notificarle, se lo notifica y se le da copia de eso. Eso ya es una entrevista. Y se le solicita regularizar su situación respecto de estas cosas, o por lo menos se le informa su situación respecto de las inasistencias. Eso primero, como primer avance, es decir, yo tengo un caso así, bueno, pum, lo cacheteamos entre el secretario y yo. ¿Listo? Ahora, cuando vos me decís, el director le habló o le dijo qué va a hacer con esas 4... No, ahí se hace un acta de entrevista y se escribe las faltas que está cometiendo y además no le pongo
solo que me justifique las inasistencias. Lo intimo a que me lo haga. Intimo. Fíjate el manual de procedimiento administrativo sobre el presunto abandono de cargo, porque está ahí nomás del presunto. No, si es provisional y tiene 3, ya está para darlo de baja, para hacer el procedimiento. Peor todavía, ese tipo yo ya le doy de baja. Hago todo lo que tengo que hacer de acuerdo al manual de procedimiento para que se le dé la baja. Bien. Entonces no le digo, no es que voy a hablar con él, me entrevisto con esa persona, lo dejo registrado y además le pido que haga un descargo de por qué no presentó el plan de continuidad, por qué no presentó un plan de riesgo, por qué rompe los acuerdos institucionales. Empiezo a tirar y a engordar para que justifique. Porque el tipo se la lleva de arriba así. Encima viene, el director me habló. ¿Qué es eso? Somos agentes públicos, no es me habló. Dejo asentado en un acta qué derecho vulneró. Y encima como agente público. ¿Se entiende esto? La mayoría de las cosas pasan porque los directivos no actúan. Lo digo así, le duela a quien le duela, pero los directivos no actúan. Lo más llamativo es que el docente es director de otra institución. O sea, está en conocimiento de todo lo que puede llegar a suceder. A ver, cuando te digo que los directivos no actúan, te lo estoy diciendo en serio, digamos. Ya me está dando ejemplo vos, ¿no? Es decir, cómo el tipo se abusa de una situación de poder. Es más, si él no puede cumplir con las clases porque tiene otro cargo, eso se llama superposición funcional, ¿sí? Y también está contemplada en el artículo 28, 29 y 30. No solamente una superposición horaria, sino funcional. Yo elijo quedarme en una escuela porque soy director y estoy vulnerando las clases de otros alumnos. ¿Se entiende? Entonces ahí hay superposición funcional. Si no podés cumplirlo, renuncia. El artículo 28, 29 y 30, ante una superposición, obliga a que elija con qué se queda, lo obliga a renunciar. ¿Y quién es autoridad de la escuela? El director de la escuela podría armar un criterio, y ahora con lo escrito armar un argumento de por qué le solicita, de acuerdo a esos artículos, que tome una decisión. ¿Se entiende? O sea, a ver, somos personas grandes y adultas. Si vos no podés cumplir, bueno, así de clarito, pero el director tiene que armar un criterio. Voy a decir 2 cositas porque ya nos estamos acercando al horario. Respecto yo iba a hablar de la escritura. El acta, cuando uno hace un acta, esto tiene que quedar claro. Yo no le hago un acta a una persona, ¿sí? Yo escucho a mucha gente que dice, te voy a hacer un acta. No, uno no le hace un acta a la persona, hace un acta sobre hechos, ¿sí? Ocurrió un accidente. Bueno, relato el hecho, relato en qué momento se dio, en qué lugar se dio, quién fue el accidentado, quiénes fueron los que intervinieron, qué protocolo siguieron para esa intervención. Tengo que relatar los hechos muy puntualmente, sin opinión, sin subjetividad, ¿sí? Es algo concreto, porque después eso tiene que analizarse. Ahora bien, yo puedo plantear en un acta, siempre el acta tiene 2 cosas: el hecho y el derecho que se garantizó o el derecho vulnerado. Entonces yo tengo que relatar el derecho, es decir, el alumno se accidentó en el recreo y de acuerdo al protocolo del proyecto institucional para actuar en estos casos se siguió tal cosa. Pero además se contempló lo que plantea la comunicación conjunta 1 del 12. ¿Se entiende? Entonces, yo puse en ese lugar o en ese acta los derechos que se garantizaron. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ese acta a mí me va a permitir generar una investigación. Todo accidente de alumno
que se escribe y que se completa, lo van a encontrar cómo hacerlo en el manual de procedimiento institucional. Ese acta de accidente lleva implícito una investigación del directivo para deslindar responsabilidad. Cuando un directivo investiga, lo hace para deslindar responsabilidad. ¿Se entiende? Entonces, de acuerdo a lo que figura en el acta, yo ya voy a tener quién intervino y voy a tener testigos del hecho. ¿Sí? Pero además me voy a entrevistar con la mamá para saber si le han ofrecido la atención médica, los seguros escolares, etcétera, etcétera, y el seguimiento que corresponde. Pero además tengo que contemplar en esa intervención si hubo necesidad de generar un plan de riesgo y un plan de continuidad pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? El chico se quebró en 20 partes la pierna, tiene clavos por todos lados, está internado, y entonces el maestro o el profesor debieran generar, como está en riesgo de no recibir los contenidos que corresponden, de generar un plan de continuidad específico para ese. Entonces, fíjense que a partir de un actuado se desprenden varias líneas de intervención. Una línea es la normativa, siempre estamos con las dimensiones de la gestión. Una es la línea normativa, otra es la línea comunicacional, cómo me comunico con el hospital para seguir el tratamiento del chico, con la familia, con el inspector, porque yo generé una situación de conflicto. Bueno, sigo todas las líneas que intervienen, ¿no? De acuerdo a una red. Eso es lo comunicacional. Sigo con una línea de política educativa, ver si se cumplen los fines, si se dan las garantías, si no se vulnera una trayectoria. Y sigo con otra línea que es pedagógica. Si yo puedo generar ese abanico de intervenciones, ya está, tengo más o menos todo armado. ¿Se entiende? Eso respecto del acta. Respecto de un informe, si yo voy a ver una clase, en el informe hay directores que ya tienen como una planilla donde van registrando ciertos aspectos que quieren observar de la clase. Y van poniendo bien, mal, regular, excelente, qué sé yo. Bueno, y después es como para sintetizar todo. Pero muchas veces cuando se hace esto, se le hace firmar esa planilla al docente observado y esa es toda la devolución. No hay una devolución. Y esto lo voy a poner en varias situaciones. Si yo voy a observar las planificaciones o las carpetas de los chicos, como director yo no puedo llevarme estos instrumentos a mi casa o a la dirección y solo ahí voy poniendo visto, fecha y mi firma. Visto, firma. No, eso es algo como ridículo. Yo tengo que buscar una estrategia de observación de carpetas y una estrategia de observación de planificaciones. Y me reúno con el docente en algún momento. No necesito ver muchas carpetas, 5 o 6 que me marquen cómo es la trayectoria de ciertos chicos de acuerdo a la diversidad en que están aprendiendo. Entonces, con esas carpetas y la planificación, yo tengo que poder analizar con ese docente si sus estrategias pedagógicas están teniendo resultados. Me siento con él y ahí armamos la devolución. ¿Sí? Esto es lo que dice Anijovic. Si no hay devolución, yo no estoy evaluando el proceso, no hay evaluación de proceso. O sea, todo puede estar mal en el proceso de enseñanza, pero yo sigo firmando las carpetas con un visto, la planificación con un visto, y no estoy asesorando, sugiriendo o indicando a ese docente sobre su práctica. ¿Sí? Entonces, el informe, lo fundamental es que tome los recursos o la documentación que a mí me permite llevar adelante un análisis de la práctica. Fíjense esto, que es muy sencillo, y si quieren piénsenlo ustedes desde la materia que dan.
¿no? A la segunda semana ya estamos más de una semana, ya estamos como un mes de que empezamos las clases, o 2, ¿no? 2. Ya está por cerrar el trimestre pronto. Pero supónganse que a las 2 semanas ustedes evaluaron a los pibes con trabajos prácticos o evaluaciones X y tienen en su agenda la listita de alumnos y tienen 3 o 4 que tienen 1, 2 y 3. Bien, ahora yo les pregunto, sobre esos chicos, ¿qué estrategias metodológicas dentro de un plan de continuidad armaron para que esos pibes ya no estén desaprobando el primer trimestre? Estoy hablando de la segunda semana, ¿eh? Y ustedes ya tienen pibes desaprobados. Entonces, yo puedo hacer eso mismo como director. Ni siquiera observar la clase y de pedirle, ¿me podés prestar las notas parciales, el calificador parcial que tenés de tus alumnos? Y cuando yo veo 1, 2 o 3, le pido que me lo justifique desde su mirada profesional, o sea, que él mismo también me haga un informe pedagógico de esos chicos y me genere un plan de continuidad. No se olviden que el plan de continuidad es un documento público donde el docente plantea estrategias para que esos pibes estén aprendiendo. ¿Se entiende esta lógica? Al principio es un laburo complejo porque no lo hicieron nunca, porque ustedes no lo vieron ni siquiera de sus directores. Pero cuando uno empieza en esta lógica, ya se hace algo cotidiano. Es decir, veo que en mi planilla tengo un pibe con 1, 2 y 3, algo tengo que hacer. No es que ese pibe ya esté condenado a los 15 días de empezar las clases. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hago un informe, sea maestro, profesor, director o inspector, tengo que poder relacionar todas estas cuestiones. A mí veo las notas de los pibes en una evaluación parcial al principio del trimestre, tomo tales decisiones, le propongo al pibe tales actividades, convoco a la familia, no sé, hay un montón de estrategias para poder hacer. Me reúno con el equipo de orientación de la escuela, le planteo la situación al director para ver y realizar un trabajo institucional, me junto con otros profesores de otras materias, de otras áreas, de otras disciplinas, para hacer una intervención conjunta. ¿Se entiende? O sea, hay un montón de cosas para hacer. Puede ser por iniciativa propia del docente o puede ser por un asesoramiento del director. Y nunca llegamos siquiera a observar la clase. Entonces, cuando yo escribo un argumento o un criterio para hacer un acta, un informe o cualquier escrito, hasta cuando mando un mensaje por WhatsApp, lo tengo que hacer desde las 4 dimensiones. Un criterio es un juicio de valor. Yo estoy diciendo, la inasistencia de los docentes rompe el clima escolar. Es un juicio de valor. Y lo fundamento, digo, ¿por qué? Porque no avisan de manera anticipada, porque no deja el plan de continuidad pedagógica, porque no garantizan los derechos del alumno, porque vulneran la trayectoria, etc. Ahí ya le estoy metiendo cierto argumento a mi juicio. Ahora bien, podría poner en ese juicio autores, normativa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo armo un juicio, lo tengo que hacer desde las 4 dimensiones. Mi juicio, y les digo, les repito, hasta cuando pongo un mensaje en WhatsApp, mi juicio va a ser político y en base a los fines de la educación. Va a ser normativo de acuerdo a todas las leyes que garanticen los derechos de educación de los pibes, ¿sí? Y voy a terminar con el régimen académico de mi nivel, ¿sí? Y si no lo tengo, con el proyecto institucional que diga qué cosas tiene que cumplir el docente. Lo voy a hacer también desde mi lugar pedagógico, ¿se entiende? Podría llevar adelante los conceptos de educabilidad. ¿Sí? El fracaso de este docente
que al inasistir no deja maneras de garantizar la trayectoria escolar del pibe. Y lo voy a hacer desde un aspecto comunicativo formal. Entonces, todo lo que yo comunique y que argumente va a tener el valor de las 4 dimensiones. Eso hasta ahí. Esperen que me hicieron una pregunta en el chat. En mi caso particular, educación física contraturno es un tema, los ausentes crónicos por venir lejos del campo deportivo, porque tienen que cuidar a los hermanos, etc. Envío nota, los voy a buscar al contraturno y me ponen contra la espada y la pared cuando me dicen tenemos que cuidar a mis hermanos, tengo que trabajar. Siempre al terminar la charla le digo, recordá que es el tiempo de estudiar y es tu derecho. Mirá, lo que vos estás planteando pasa en la mayoría de los lugares y me parece, esto es una opinión porque he armado muchos horarios. Yo tenía alumnos en contraturno porque fui de informática. He armado muchos horarios de contraturno. Es más, como vicedirector, el día que empezaban las clases curriculares del turno, también empezaba educación física del contraturno. O sea, no empezaban unas semanas después o 15 días después, o el profesor de educación física se llevaba para hacerlo. No. En febrero armábamos los horarios. Me parece que falta un trabajo institucional, un compromiso de parte del director, el inspector de educación física y los docentes de educación física para generar horarios que contemplen estas situaciones. ¿Se entiende? Entonces, el pibe que vive lejos no se tenga que ir, que la escuela busque las formas de que ese pibe pueda comer ahí y esté ahí apenas termina, no sé, si los miércoles termina 11:30, a las 12 que tenga educación física. Es un laburo complejo, es un juego de ajedrez, porque hay que meter cambios por todos lados, pero no es imposible. ¿Sí? Si resultó un año, si lo podemos hacer con un curso un año, de a poco vamos a ir acomodando todos los demás. Si el pibe no puede hacer educación física con su curso, porque vive lejos y tiene que cuidar a los hermanos, que lo haga con otro curso que lo tiene en otro horario. Que hay que hacer flexible en estos casos, ¿sí? Que la escuela se adapte a ciertas situaciones que se pueden generar. Y me van a decir, pero los espacios curriculares son distintos. Bueno, que la escuela de manera institucional escriba por qué y justifique con el director, el inspector de educación física, el profesor de educación física, por qué un alumno va a estar haciendo educación física con otro curso. Porque hay una situación social detrás. Y ese pibe es preferible que los contenidos no sean lo mismo, pero a la larga van a poder ser, pero que no se pierda este estímulo de educación física, porque nosotros si atendemos a los fines de la educación hay que atender a la educación integral, y entre esa educación integral está el cuidado del cuerpo, ¿no? Así que hay que elaborar institucionalmente. Sí, les ofrecemos todas las oportunidades. Sí, estas oportunidades hay que ofrecerlas con la familia, que la familia se comprometa, que la familia también entienda que está obligada por la ley, porque no solamente estamos obligados nosotros. Si uno lee la ley 13.298, que es la de promoción, y lee el decreto 2299, o lee la ley de educación, va a ver que hay obligaciones de parte de las familias. Así que eso hay que elaborarlo. Silvia, Getty, ¿me vas a decir algo? Bueno. No, me conecté del otro porque se me está por apagar la batería de la compu. Perdón. Dale. Sí, estas 2 veces, ahí te vi. Bueno, ¿alguna pregunta? Una recomendación es que practiquen escribir, practiquen hacer un acta. Si ustedes hacen un acta y quieren en el Zoom que viene, empecemos con eso, alguien hace un acta o hace un escrito o hace una recomendación, una devolución o lo que fuese que quiere escribir,
y se anima, la ponemos, la leemos entre todos y le vamos dando para que tenga, ¿no? La vamos criticando ese escrito, pero con la idea de aprender. Así vamos viendo. Sí es lo más complejo para mí. Marcos, te hago Sí, una para pregunta. espera que le conteste Isabel. Sí, para todos es complejo escribir, porque escribir implica un proceso reflexivo. ¿Sí? Uno cuando habla no reflexiona tanto, uno lo larga y lo largó. Y no puede volver atrás. En cambio, en la hoja uno va haciendo un proceso de reflexión, vuelve sobre lo que escribió al releerlo y ahí se encuentra con que a lo mejor no está expresando lo que quiere expresar, pero además cuando es escrito uno cree que está perfecto, cuando lo pone ante la lectura del otro hay que ver si el otro entendió. Pero bueno, si quieren hacerlo el ejercicio, yo no tengo problema. Ana, decime, ¿qué pasó, bicha? Como vos explicabas recién, solamente hay que describir los hechos, pero no hay que poner los nombres de los menores, ¿no? Sí, eso es indistinto, porque el tema, en dónde no se deben poner el nombre de los menores. Si es un acta que se llama por cuerdas separadas, o un acta volante, digamos, que luego va a conformar un legajo, el legajo ya tiene el nombre del menor, el legajo de accidente. A no ser que sea una cuestión muy compleja como un alumno que llevó un arma y ahí puede intervenir la justicia, o hay otras cuestiones. Ahí no se ponen nombres. Pones NNA, que es niño, niña, adolescente, y suficiente de tal curso, punto. Pero digo que es relativo porque muchos docentes no respetan la privacidad de los niños y lo ponen en actas, en libros de actas que está a la vista de todo el mundo. Y por ejemplo, no sé, te escriben, el alumno o la alumna tal tuvo un intento de suicidio, y lo ponen en el libro de comunicados. Es una locura. O lo ponen en el libro de informe de visita del inspector. Es una locura. O sea, no se puede hacer eso. Solamente por cuidado de la persona. Entonces, de última se pone NNA de tal curso, tal turno y listo. Ya está, no hay mucho más que eso. Pero eso no sería una dificultad en el escrito. Marcos, hola, ¿puedo hacer una consulta? Sí, no sé quién me está hablando. Soy Natalia, perdón, estoy con el nombre de mi hijo. Sí, no pasa nada. Yo soy Natalia, no sé, me parece la máquina de las palabras en inglés, no sé cómo cambiarlo y siempre me conecto sobre la hora. Tengo miedo de apretar cualquier cosa, porque me manejo más con el Meet que con el Zoom, en fin. Sabes que hoy, me crucé con una compañera que estaba muy angustiada y por una situación que tuvo en un aula, donde, bueno, parece que hay unos chicos, un alumno que manifiesta que la docente lo insultó. Esta compañera estaba muy angustiada porque, evidentemente, los chicos están en algún punto, hay veces que se confabulan también en contra de los docentes, ¿no? Sí. Y bueno, parece que la madre fue a la escuela, dijo que la docente había insultado al chico, y después la directora se reunió con el menor y ratificó los dichos, y dos compañeritos dijeron que sí, que era verdad. Esta compañera estaba muy angustiada porque le hablaron de una sanción, le dijeron que la directora le dijo que iba a elevarlo a la inspectora y que seguramente siempre la palabra del menor pesa más que la del docente. Entonces, bueno, más allá de la angustia que tenía esta compañera, se me ocurrió pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer los docentes ante estas situaciones, ¿no? Que, bueno, si es verdad es un tema, pero ante una situación de injusticia, cuando uno sabe que no fue así, y que te va a caber una sanción, que aparentemente le hablaron de días de suspensión, o sea que
le tocan su bolsillo, ¿no? Con lo que comen sus hijos, en fin. ¿Qué se podría hacer, no? Primero te hago una Hablábamos de pregunta. esto de... Espera, Sí, te hago una pregunta. ¿Esto es en secundaria? sí, es en secundaria. Bien. Eso que dijiste de la sanción y que le cabían días de suspensión y todo eso, ¿quedó escrito? ¿Ella lo tiene por escrito? ¿La directora le dijo esto por escrito? No, la directora la citó, le dijo que tenía que comunicarse con ella por una cuestión urgente. Ahí le habló de esta cuestión que el alumno había planteado a través de su madre, que se había reunido con el alumno, que había ratificado sus dichos, y que bueno, que pensara que podría, que estaba la posibilidad de que la inspectora decida una sanción, o sea... La inspectora no decide la sanción, primero que nada. Vamos a aclarar unos puntos. Esa directora, no quiero nombre ni nada, es muy ignorante en su función. Es una persona que desconoce su función, sobre todo lo que corresponde a la potestad disciplinaria que tiene un directivo. Voy a aclarar algo que pasó en el Zoom anterior de la semana pasada. Alguien hizo una denuncia que nombró, si bien no nombró, pero como acá salen los nombres y todo eso, nosotros con el técnico cambiamos la voz de la persona y quedó nubladita su pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé, no es bueno, a veces la gente toma estas cosas de manera, no sé. Sí, la idea no es nombrar a nadie, de hecho esta compañera... Sí, pero igual por las dudas, primero que nosotros queremos tener esos recaudos para que se sientan tranquilos de que no. Claro, no es la idea. La compañera de hecho me pidió me lo contó en confianza de decir, bueno, no quiero estar en boca de todos, está muy angustiada. Bueno, cada uno reacciona como puede, nunca tuvo una sanción. Espera, déjame que así porque se me está yendo el tiempo. Hagamos dos cosas. Una es, si querés, pasarle mi número, que me llame y le digo cómo puede seguir esto, porque primero se puede invalidar ese procedimiento. Pero quiero explicarles qué tiene que hacer un director ante esta situación. Un director tiene que ser un hábil entrevistador y no puede posicionarse del lado ni de la víctima ni de aquel que supuestamente es el victimario. ¿Por qué? Porque hay 4 principios constitucionales que quien investiga, que es el director, en este caso, porque es el jefe directo de esa persona, tiene que cuidar. Son 4 principios. Pero el primero, que me parece que es el más importante, que es el principio de inocencia, ¿sí? Uno es inocente, que lo dice nuestra Constitución, hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, por eso yo le hablo tanto del método científico y la rigurosidad. El director tiene que investigar. ¿Cómo se hace para investigar este caso? Uno sabe que los chicos se pueden complotar en contra de un docente, ¿sí? Esto es así, porque les guste, porque no les guste el profesor, por lo que sea. Capaz que les gusta el profesor, pero un día dijo algo que les cayó mal y todos, como dicen ahora, lo inhabilitan, no sé cómo dicen ahora, bueno, tienen una palabra. Bueno, lo cancelan. Lo cancelan, ahí está. Se decidieron ponerse de acuerdo y lo cancelan. Entonces, pero el director tiene que ser muy hábil en esto, tiene que entender la lógica de un adolescente. Entonces, yo no entrevisto solo a ese pibe. Primero que las entrevistas que uno hace con un menor, las tiene que hacer con sus padres. Entonces, primero que nada, yo me reúno con los padres de 5 o 6 que dicen ser los testigos o todo el curso, no sé. Y primero les aclaro a los padres a quién están comprometiendo y de qué manera, porque les tengo que enseñar cuáles son las cuestiones morales y éticas de esta situación y cómo perjudican a alguien que está trabajando. Ahora bien, si alguien quiere decir algo, le voy a pedir que venga en un momento. Para eso el directivo tiene 5 días para investigar. Eso es el procedimiento. Una investigación simple tiene 5 días hábiles. Y en el 5.º día tiene que emitir un criterio con todo eso que investigó. Entonces,
Si ese director no tiene un criterio, no puede sancionar. Y primero, que esto es una aberración que hacen la mayoría de los directores actuales, es llamar al inspector como si fuese la mamá. El inspector no tiene intervención en esto. Hay que dejarlo que intervenga, entonces se invalida el procedimiento. Capaz que le aplican un 139, ¿por qué? Por desconocimiento. Pero se tendrá que resolver eso como corresponde. Si ya le mandó al inspector, y bueno, ya está actuando muy mal y habla muy mal de esa directora. Está bien. Hay que pasar la situación, que la verdad que yo no se la deseo a nadie, porque uno está acusado, bueno, se ponen en duda un montón de cosas, etcétera, ¿no? Marcos, no sabés qué mal. Sí, Perdón, yo sé que mal está, sí. Yo me quedé hoy pensando en ella. Espera. Tratá de no hacer catarsis porque si no, no terminamos. Entonces, el tema con esto es que se siga el procedimiento como corresponde. Si la directora emite un criterio y eleva, dice que es una falta grave, o vamos a suponer que dice que es una falta leve, pero de suspensión hasta 6 días, lo tiene que hacer ella. Ella es quien sanciona. Si es una falta leve. Artículo 132, incisos A, B y C. O 133, depende si es titular o suplente, o provisional. Si es una falta grave, puede ella indicar que se aplique un presumario o un sumario. Y ya no investiga ni ella ni el inspector. Investiga un instructor, que es un inspector, presumariante o sumariante. Nunca pasa eso por manos del inspector. Si lo están haciendo así, es erróneo, no corresponde. No corresponde para nada. ¿Sí? En principio, también hay que ver si la directora le comunicó, le notificó de manera fehaciente a esa docente que se iniciaba una investigación simple. ¿Cuándo y cómo tiene que notificarla? Es decir, ¿qué fecha? Porque a partir de eso hay 5 días. Y si además en esa notificación le pidió un descargo. ¿Sí? Porque ese descargo va a servir como instrumento de análisis para que el director emita un criterio. ¿Qué pasa cuando lo que yo investigué no me sirve para tomar un criterio? Yo tengo que declarar que no alcanzan las pruebas, por lo tanto, como no alcanzan las pruebas, yo no puedo determinar una falta sobre eso, no hay mérito, entonces no puedo sancionar. Por eso es importante que los 5 días sean de silencio y que el director investigue tranquilo. ¿Sí? Cuando esto va a presumario y a sumario, lo que hace el presumariante es apartar al docente. ¿Por qué? Para cuidarlo y para investigar tranquilo, sin que las partes se sientan afectadas. Eso es la aplicación del artículo 139. Pero bueno, yo lo que te digo primero es, si querés decirle a tu compañera que me mande un mensaje y vemos qué hay, qué tiene escrito y le tiro algunos pasos para seguir. Pero no, hay que tratar de correr, yo sé que cuesta, todo lo que es emocional acá. Porque a veces los directivos, cuando tienen broncas a algún docente y hay algo mínimo que pueden aprovechar, lo hacen. ¿Sí? Lamentablemente estamos viviendo ese tipo de vínculos, lamentablemente. ¿Sí? No se considera nada, ni que es un trabajador, ni que tiene familia, ni que es un profesional, nada. ¿Sí? A ver, yo lo voy a decir, no lo voy a decir así. Cada uno se cuida su traste, ¿no? Y lamentablemente. Pero bueno. No sé si hay alguna última pregunta. Bueno. Que tengan una buena semana, lo que queda. Y no, yo les quería decir 2 cosas. El sábado voy a hacer otra jornada presencial respecto de las problemáticas y esto.
Por ahora es en la zona de San Miguel, con algunas organizaciones. Creo que vamos a empezar con Moreno. Hay un gremio que me llamó para hacer una charla. El gremio lo va a comunicar en estos días. Y creo que en Escobar después, ya en el 2017 y 2018, yo viajaba al interior y hacía estas cosas. Yo lo digo para la gente del interior. Como no sé cómo viene eso y no sé los tiempos que van a haber sobre las pruebas de selección, porque hubo una versión que va a ser después de las vacaciones de invierno y otra versión que va a ser después del censo. Estamos preparando con las mismas temáticas de las problemáticas de una jornada intensiva, varios Zooms, creo que 3 o 4, para trabajar hasta 3 personas en esos Zoom, si son compañeros, y bueno, se van a trabajar así. ¿Por qué? Porque así pudimos armar una terna. En el primer Zoom trabajamos algunas cuestiones en la problemática, en el segundo cómo hacer una búsqueda de la temática y en el tercero hacemos el simulacro. Así que bueno, eso por ahora. Y no sé, me están preguntando algo, esperen, ya me voy. Gracias por compartir. ¿Qué más dice? Se esperan con los miércoles para una nueva oportunidad de aprender. Bueno, sí, y repito, si alguien quiere escribir algo, se anima a compartirlo y que destrocemos todo delante de todo el mundo, buenísimo, y lo hacemos. No, mentira, no vamos a ponerlo mal, pero la idea sería que se animen y lo leemos acá y hacemos algo práctico. Así que bueno, que tengan linda noche. Nos vemos el próximo miércoles. La pasen bien.